después de Frank. De Frank. Sí, la pasó por la putiza aquí, No hay nadie le dijo. Se nos fue a todos. ¿Usted qué me dice? Sí. Buenas noches, compañeros y compañeras que se acercan el día de hoy a esta conmemoración. Informamos, bueno, primero que todo un saludo a todos y todas ustedes, a los compañeros y compañeras de la mesa principal, a la compañera diputada Patricia Mora, al compañero Álvaro Rojas, al compañero, a la compañera Sofía Guillén, en representación de la Juventud del Frente Amplio, al señor Jesús Campos y al señor Pablo Zúñiga. Para las personas que están viéndonos desde sus hogares, nos pueden seguir en los canales 98 de Tigo y 200 de Telecable Digital o por el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Para iniciar el acto yo preparé una breve introducción porque hoy nos conjuntan aquí dos celebraciones muy importantes. Mis primeras aproximaciones al marxismo y al comunismo no fueron ni por un libro ni por la universidad en una clase magistral, sino que fueron producto de las conversaciones de domingo con un obrero de la zona sur que vivía por mi casa, el Macho Rojas. Él me explicaba las teorías de Marx de acuerdo a sus experiencias en los bananales de la Chiquita Brand, y por medio de él conocí al personaje que hoy es el eje central dentro de esta conmemoración, el Cabo Marchena, un dirigente sindical ejemplar, de botas puestas, que conocía las fincas de Cabo Arrao, que conocía las triquiñuelas de las bananeras y que eran dos herramientas fundamentales para su lucha efectiva. Dignidad, coherencia y fortaleza iluminan el recuerdo que conservan hoy cientos de bananeros de aquel hombre defensor, el más férreo, el Cabo. Esta anécdota se puede ver como un hecho aislado, como algo esporádico y producto de la coincidencia, pero no es así. Y es producto de lo que hoy nos junta en este salón, que es el aniversario 85 del Partido Comunista Costarricense. Ese partido que formó y educó y que dio herramientas a hombres y mujeres trabajadoras para comprender las injusticias que les oprimen, y que estas no son designios de una ira divina, sino el producto de un sistema perverso y deshumanizado que busca el lucro para unos pocos a costa del sufrimiento de muchos. Será en el 31 que un joven abogado llamado Manuel Mora Valverde, junto a Carmen Lira, la primera mujer que ocupó un cargo político en este país, que ocupó un cargo de dirección política, cuando las mujeres estaban relegadas a otro espacio en nuestra sociedad, fue Carmen Lira, junto con una gran cantidad de compañeros y compañeras, todos muy jóvenes, Adela Ferreto, Luisa González, Carmen Valverde, Jaime Cerdas, Arnoldo Ferreto, Rodolfo Guzmán y otros que no preciso, pero que fueron parte de esta generación fundacional, que fue una generación de la esperanza, podríamos llamar así, y que es producto de los acontecimientos que sucedieron en el 17 en lo que era el país más atrasado de Europa, ese país que nos empezó a vislumbrar con cosas locas, podría decirse, con una revolución que propalaba la paz, el pan y el trabajo al pueblo ruso. ¿Y cómo no les iba a inspirar si en ese país pasaban cosas tan raras como que las mujeres empezaban a tener derechos sobre sus cuerpos, sobre su vida, y dejaban de ser el apéndice de un padre o de un esposo? ¿Qué tan raro país este que sorprendió a la humanidad hoy, hace 53 años, llevando por primera vez a una mujer al espacio, a la joven Valentina Tereskova? El mundo se sacudía con la crisis del 29 y eso no auguraba cosas para el capitalismo muy buenas, y entonces aquí
Manuel y los compañeros se emocionaron con este partido, con la fundación de nuestro Partido Comunista, y que tuvieron un papel fundamental en las reformas sociales, que a lo largo del mundo se dieron reformas sociales gracias a los camaradas de muchas naciones que, inspirados en la Revolución Rusa, empezaron a dar las luchas en sus pueblos por un mundo más justo desde la conciencia socialista. Esto es lo que celebramos hoy en día, es esta historia de gente inigualable y de un gran valor cultural, que dio un aporte cultural de este país, y no es coincidencia que las mentes más lúcidas del siglo XX, los más grandes escritores, hayan sido comunistas como Fabián Dobles, Luisa González, Carmen Lira, Joaquín Gutiérrez, Carlos Luis Fallas, Joaquín García Monge, Jorge de Bravo, entre muchos otros más. Pero aún es más sorprendente la labor de este partido, el partido que educaba, que formaba, cuando en pleno siglo XXI un obrero bananero le da una clase de marxismo a un muchacho de 16 años. Yo creo que es eso, tal vez, uno de los más grandes legados. Un partido que se preocupaba por el enaltecimiento del ser humano, por lograr el mayor acceso a la cultura. Y es por eso que hay que celebrar, los que comulgamos con ese ideal que arde en nuestros corazones, que busca la supresión de la explotación humana, porque quienes nos antecedieron en esta lucha, los comunistas ticos, nuestros camaradas, merecen ser celebrados. Fueron gente que aportó al desarrollo de nuestro país y sin duda al crecimiento y enaltecimiento de la cultura costarricense. Hoy son 85 años de lucha, del único partido que ha sido prohibido en este país. A lo largo del tiempo se sufrió la persecución, la proscripción, la difamación, la violencia y la muerte, y ante esto nuestros camaradas lo que tuvieron como respuesta fue la vida. Y es que es nuestra madera, esa es la madera con la que se talla el espíritu altivo de los comunistas, que ante la adversidad siempre nuestra respuesta es la vida, como decía el gran escritor Gabriel García Márquez cuando hablaba de las grandes luchas de nuestro pueblo latinoamericano. Y como decía un gran compañero, José Merino del Río, a pesar del ocultamiento que la historia oficial, ningún analista serio de la historia nacional puede negar hoy la trayectoria honesta, patriótica de las mujeres y hombres de este partido comunista libraron sacrificadas y constantes luchas en defensa de los derechos de la clase trabajadora y del pueblo de Costa Rica, así como el desarrollo de la democracia, de la paz, de la soberanía y de la cultura nacional. Este es el aniversario 85 de nuestro Partido Comunista. Muchas gracias. Ahora voy a darle la oportunidad al compañero diputado Edgardo Araya, que es jefe de la fracción, para que dé un breve saludo en este aniversario. Buenas noches a todas y todos, buenas noches a quienes nos acompañan en la mesa principal. Pues a nombre de la fracción del Frente Amplio, darles la más cordial bienvenida a esta actividad que se hace en esta casa, que es de todos y todas, que es nuestra casa, que no permitamos que nos la arrebaten. Esta Asamblea Legislativa también representa y también tiene que convertirse en un espacio más para dar esas batallas que empezaron, sí, hace ya bastante tiempo, hace 85 años, que en una situación social que con alguna, pues, obviamente con diferencias por el tiempo, pero que en la esencia siguen siendo las mismas luchas, ¿no? La explotación del hombre por el hombre, digamos, como se planteaba en algún momento, ahora se mantiene hoy. La lucha que el Frente Amplio hace, no solo ahora desde la Asamblea Legislativa, sino
desde las municipalidades en las que ahora tenemos importantes representaciones, pero mucho más importante la lucha que desde cada trinchera en donde está un compañero o una compañera frente amplista, en su trabajo, en la calle, en los barrios. Esa es una lucha que no empezó ayer, que empezó 85 años o tal vez un poquito más. De manera que está vigente la celebración que hacemos hoy. No somos el Partido Comunista, evidentemente, somos una creación que incluye muchísimos otros pensamientos ahora, pero que insisto en el punto de que en la esencia seguimos aspirando a lo mismo, a la equidad, a la justicia social, a que cada quien reciba lo justo, a que cada quien tenga pan en su mesa, a que cada quien tenga un trabajo digno que le permita realizarse como persona, en paz ahora. Tal vez en aquellas épocas eso no estaba muy claro, pero ahora mucho más importante, en paz con nuestra madre tierra. Entonces ya no solo hablamos de justicia social, de equidad en lo social, sino también en lo ambiental, porque cada vez somos más conscientes que no tiene sentido seguir discutiendo sobre equidad, sobre prosperidad, si no tenemos la base material en la cual desarrollar la vida. Hace 85 años eso no se discutía, hace 85 años todo se creía inacabable, que los recursos se podían utilizar de la manera que quisiéramos, y hoy nos damos cuenta que también tenemos que luchar por un entorno, una madre tierra que es finita, que se acaba. Y entonces ya nuestras preocupaciones van más allá de la lucha solamente social o de la lucha por dignificar al ser humano, que al final es eso, es qué más democrático que intentar que no hayan injusticias en nuestro país, en nuestra sociedad, en el mundo entero. Así que bienvenida a esta celebración, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a todos y todas, agradecerles a quienes han organizado esta celebración. No podemos olvidar definitivamente de dónde venimos, porque si olvidamos de dónde venimos se nos puede olvidar para dónde vamos, y es un lujo que hoy en esta sociedad y como están las cosas no nos podemos permitir. Buenas noches y adelante con la actividad. Bueno, saludar al compañero diputado José Ramírez Fuller, que está presente, y a la compañera diputada Ligia Fallas, que también nos acompaña. Y también nos informan que por acá hay familiares del compañero del Cabo Marchena, entonces también un saludo, un aplauso para ellos. Teníamos previsto un acto cultural a cargo del compañero Rui Bonilla, pero él no se pudo hacer presente, tuvo un inconveniente de fuerza mayor, se disculpa con todos y todas ustedes y con nosotros. Y bueno, proseguiríamos entonces a la siguiente parte del acto. En la mesa principal, como ya hemos dicho, nos acompaña Patricia Mora, diputada del Frente Amplio, Álvaro Rojas, dirigente del Frente Amplio, Sofía Guillén, dirigente de la Juventud del Frente Amplio, el compañero Jesús Campos, dirigente sindical, y el señor Pablo Zúñiga, abogado, y si no me traiciona la memoria, compañero de luchas del Cabo en su tiempo. Y bueno, empezaremos con la intervención entonces del compañero Jesús Campos, dirigente sindical. Gracias. Estimados
camaradas, colegas, amigos todos. Hoy, 16 de junio de 2016, celebramos el 85 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Costa Rica. Hecho histórico que se le ha reconocido a Manuel Mora como su fundador. Pero él me dijo que Carmen Lira había jugado un papel muy importante en la fundación del partido. Manuel apreció mucho a Carmen Lira y nos enseñó a quererla y respetarla a los más jóvenes. También homenajeamos al cabo Isaías Marchena Moraga. Yo voy a contarles que tuve la suerte de trabajar con el cabo. Hicimos giras juntos, una a su Guanacaste querido, una asamblea en Hacienda Vieja en Hacienda El Viejo con Domingo Rojas, mucha gente, mucha comida y baile incluido. Incansable, manejaba horas. Su preocupación era la formación de cuadros, romper con posiciones sectarias, abrigaba la lucha por la unidad sindical, por hacer un trabajo sindical dirigido por los sindicatos, militante del partido, de hablar rápido y bajito, costaba entenderle, pero los trabajadores bananeros que lo conocían muy bien, lo entendían también muy bien. Siempre de manga larga, porque viviendo muy austeramente, toda su vida solo, con poco equipaje, siempre dispuesto a lo que hubiera que hacer, autodidacta, muy buen abogado, porque aunque no tenía título, le ganó a la compañía bananera de Costa Rica, Mamita United, muchos pleitos, hasta que se declarara una de las pocas huelgas legales que nuestra historia conoce en 1974. Sufrió separaciones, alguna vez dijo, se los comió el sectarismo y me sancionaron sin razón, pero siempre se mantuvo firme hasta su muerte en Moscú, donde andaba en una misión un 14 de junio de 1985, con solo 65 años. Se sintió mal y los doctores determinaron un cáncer muy pasado. Aquí, siempre que tenía acidez, se curaba con una bebida caliente. Buen negociador, en 1971 firmó la primera convención colectiva de la UTG, enseñó a muchos a negociar. Hoy nos hace falta esos negociadores que estudiaban a profundidad sus propuestas antes de hacerlas. Agradezco esta oportunidad para hablar del cabo, de Manuel y Carmen Lira. Y los queremos invitar a la Casa Calufa, 50 Norte de la Iglesia Santa Teresita, en donde queremos tener un lugar acogedor para todos y todas, y en donde recordaremos siempre a nuestros luchadores sociales. En el sur logró la unidad de la FOBA, dirigida por el CAO, y la FETRABA, dirigida por Juan Rafael Solís Barbosa, y siguieron solo con la FUTRA, Federación Unitaria de Trabajadores. En 1953 nace la UTG. Aunque quería mucho a los niños, nunca tuvo sus propios hijos, pero quería mucho a los hijos de Anselmo Matarrita Fonseca, recién fallecido en el sur. Fue perseguido por los enemigos de afuera y de adentro. Fue expulsado de la dirección sindical junto a otros respetados compañeros de la CGT en 1979, Álvaro Montero Vega, Rodrigo Paniagua, Juan Rafael Solís. Sin embargo, se mantuvo siempre cerca y ayudando a los trabajadores, los cuales lo buscaban para que les ayudara con demandas al INSS o por prestaciones. Las convenciones colectivas del sur con UTG llevan su firma y sudor. Negociar requiere estudio, propuesta, conocer el país, hacer la lectura de la coyuntura nacional e internacional para poder exigir más o menos, dependiendo de muchos factores y atacando todas las áreas, salario, vivienda, salud, educación, etc. A nivel internacional trabajó con la UISTAP y la FCM,
Viajó mucho como parte de su trabajo, pero disfrutaba de estar en el país y en el sur. Fue regidor municipal en Corredores, y era que poner el cargo de candidato garantizaba que mucha gente votara por él y saldría electo, porque las mujeres, los chinos, dispensaristas, todo lo querían. Los enemigos le decían: comunista, hijo de puta, la pólvora te anda cerca. Además de UTG, fue de FENTRAP y CGT, después CTCR. Ayudó a la formación del SEC, colaboró con los sindicatos públicos, defendió la Caja Costarricense de Seguro Social y el patrimonio nacional, solidario y unitario. Como cuenta Álvaro Rojas Valverde en Memorias Rojas, nació en Tampete, Santa Cruz, Guanacaste, participó en la guerra del 48, en 1949 ya estaba en Quepos, en 1953 dirige la huelga donde consigue la protección para los accidentes laborales para los trabajadores agrícolas. 1955 dirigía la huelga en Puerto González. Cao sentía como ellos, pensaba como ellos, sabía lo que les dolía y les hacía rebelarse, porque Cao siempre fue un trabajador bananero más. Hoy la UTG vuelve a la legalidad y se comienza a reorganizar en el sur. La FENTRAP vuelve a la vida y la CUT y CGT comienzan una nueva etapa de unidad en la que deben buscar unirse y unir a todos los sindicatos del país. En momentos en que urge organizarse y luchar por una mayor justicia social, ese es el mejor honor que podemos hacerle al Cao. El Cao fue campesino guanacasteco, bananero en el sur, dirigente sindical, abogado sin título, regidor, buen negociador, periodista porque escribió siempre La Rula y Afilando y Amellando con Rolamán, militante del partido, internacionalista, maestro porque formó muchos caos. Hoy descansa en el cementerio obrero, en la compañía de los mártires del Codo del Diablo. Te recordaremos siempre, Cao. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Jesús. Continuamos ahora con la intervención del señor Pablo Zúñiga. Buenas noches, Patricia. Buenas noches a Sofía, Jesús, que nos volvemos a estar en la misma mesa, y a Álvaro, a quien le agradezco muchísimo que me haya invitado esta noche a decir algunas palabras en recuerdo del maestro don Isaías El Cao Marchena. Quiero aprovechar la oportunidad porque hay algunas personas presentes que tuvieron de una u otra manera una gran relación con don Isaías, y me refiero a don Francisco Morales, exministro de Trabajo aquí presente, de quien don Isaías tenía nos hacía muy importantes referencias. Don Francisco, además, académico de la Universidad Nacional de Liestra, ha estado vinculado a los temas laborales y al mundo del trabajo toda su vida, y me agrada muchísimo, le agradezco que haya venido esta noche, que estamos recordando también a don Isaías Marchena. Tengo también que saludar a Kimberly y a Carla, que las conozco hasta hoy, pero ellos son nietas de don Isaías Marchena. Muy buenas noches y muy bienvenidas por estar aquí. También a los bisnietos que están aquí, pero como la mayoría de los camaradas y las camaradas de este partido no conocíamos a la familia de don Isaías, yo quisiera que Kimberly y Carla se levanten un momentito para que las podamos conocer.
Muchas gracias. Podríamos hablar mucho del Cabo Marchena. Los que lo conocimos y trabajamos con él, tenemos una increíble cantidad de anécdotas y de historias, de enseñanzas que nos dejó, pero el momento no es el oportuno, ¿verdad? Y yo también quiero agradecer a don Álvaro Rojas, al compañero Álvaro Rojas, que ha empezado a escribir sobre personajes tan importantes como el Cabo, y que eso nos permite legar a la posterioridad esa parte de la historia tan importante, pero que en este momento tenemos que referirnos exclusivamente a algunas anécdotas. Yo antes de seguir quiero saludar también a doña Alicia Albertazzi, la compañera eterna del partido. Muchas gracias, doña Alicia, por estar con nosotros. La asociación que se ha hecho no es casual, o sea, el Partido Comunista, su fundación y la historia y el desarrollo y consolidación de un movimiento obrero bananero están íntimamente ligados. Y así como Calufa fue parte importantísima de una primera etapa de la organización y lucha bananera a partir de la huelga de 1934, Isaías Marchena es quizás, sin duda, no creo que se discuta esto, el personaje principal, el dirigente principal de las organizaciones sindicales bananeras después de la guerra civil del 48. Sin Isaías Marchena no tendríamos la UTG, no hubiera existido la FENTRAP, la CGT no hubiera tenido el cuerpo central de sindicatos que fue la estructura de la Organización de Obreros Bananeros. Entonces, en 1934, cuando suceden los hechos de la huelga del 34, el Partido Comunista recién fundado había pasado por una experiencia que le marcó para siempre. El compañero Manuel Mora, como diputado recientemente electo, había presentado un proyecto de ley para mitigar los graves problemas que aquejaban a los obreros bananeros en el Caribe. Solo una pequeña ley, un pequeño proyecto de ley que pedía que se estableciera obligatoriamente para Yunay en las plantaciones del Atlántico, bueno, del Caribe hoy, botiquines donde hubiera suero para prevenir o para curar las picaduras de las mordidas de serpientes venenosas, que hubiera algunos medicamentos contra el paludismo y que el salario no se pagara en boletas, sino que se pagara en dinero efectivo. Ese proyecto de ley pasó por ser muy razonable, abrió un gran debate nacional, se dio a conocer la forma en que vivían los obreros bananeros en el Caribe, que la mayoría de la ciudadanía no la conocía, y por su propósito tan loable fue aprobado en primero y segundo debate. Pero cuando en esa época eran 3 debates para pasar una ley, cuando se intentó pasar el tercer debate, aparecieron los gerentes de la compañía bananera de la Yunay y convencieron, ¿verdad?, entre comillas, a los diputados, quienes rechazaron en el tercer debate ese proyecto de ley y lo mandaron al archivo. Esto convenció a don Manuel Mora y a la mayoría de los dirigentes comunistas de esa época de que las leyes sociales, las transformaciones jurídicas necesarias para establecer la justicia social y sobre todo para establecer los derechos de los trabajadores no se iban a conseguir siguiendo el procedimiento parlamentario y que era necesario organizar a los trabajadores para que con su lucha, su organización, lograran las conquistas sociales que requerían en ese momento para mejorar sus condiciones de vida. Ese fue un aprendizaje, lo escuché en palabras de don Manuel Mora hace algunos años. Y inmediatamente
que se rechazó ese proyecto de ley, el partido comisionó a Calufa, que estaba castigado, desterrado en el Atlántico, en el Caribe, para que empezara a organizar a los trabajadores bananeros de la UNAI en el Caribe. Y así, en asocio con esa primera experiencia del partido y la situación que vivían los obreros bananeros, surge entonces la gran huelga de 1934, que es el punto de partida de la organización de los trabajadores bananeros. Pueden haber múltiples interpretaciones y valoraciones del resultado de esa huelga. Ya la historia ha dicho mucho al respecto, pero lo cierto es que es el punto de inflexión donde se inicia un proceso de reconocimiento de los derechos de los trabajadores a partir de la lucha y la organización. Como resultado de esa primera huelga surge la Federación de Trabajadores Bananeros del Atlántico, que es el primer gran sindicato bananero y que tiene una actividad creciente y organizativa durante los siguientes años hasta la crisis del 48, que coincidió con dos cosas: el problema del traslado de la compañía bananera del Caribe hacia el Pacífico, y por otro lado la ilegalización del Partido Comunista y de todos sus sindicatos afines. Para esa época, ya en los años 40, don Isaías Marchena se encontraba en el Caribe. Él empezó ahí aprendió ahí el trabajo organizativo, y además aprendió, porque él mismo lo narraba, de las experiencias que dejó la huelga del 34 y las implicaciones que tuvo en los años subsiguientes. Él aprendió, era un autodidacta, no había concluido su educación primaria, pero tenía una gran habilidad para aprender, y en esa época él se organizó y con los primeros compañeros sindicalistas del Caribe, se convirtió en un luchador social, que ya en el 48 lo vemos que se integra a la guerra civil en las filas del Partido Comunista. Posteriormente viene la época de la ilegalidad, donde muchos de nuestros compañeros y compañeras camaradas tuvieron que exiliarse. Pero ya en el 49, o sea, un año después, don Isaías aparece en Quepos y Parrita, organizando los trabajadores en las nuevas plantaciones bananeras. O sea, en la peor época de la represión política, él estaba ya junto a sus compañeros trabajando. ¿Cuál era su gran habilidad? Él era un comunicador increíble. Mi encuentro con él nunca lo olvidaré. Un día llegó a un sindicato en el que yo estaba haciendo mis trabajos como estudiante de Derecho, y había escrito un boletín en el Citaga, en Río Frío. Y llegó él, venía de San José a visitar el sindicato, y leyó el boletín y preguntó quién lo había escrito. Y bueno, ya le dijeron que era yo. Y me llamó para darme la primera lección sobre comunicación obrera que realmente recibí. Yo escribía como un estudiante de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Jamás me iban a entender los obreros bananeros. Y ahí aprendí también que su gran habilidad era esa, la comunicación. Por eso era una persona que se hacía entender, pero que además adquiría una gran confianza de la gente, porque hablaba el idioma de los trabajadores. Es famosísima, pero de esto seguro va a hablar más Álvaro. Su boletín en la UTG se llamaba La Rula, y él tenía una sección en que escribía bajo el seudónimo de Rulamán, y era una sección donde él analizaba de manera satírica los problemas políticos del país y el conflicto permanente con la compañía bananera, pero hacía de tal forma que trabajadores que les costaba mucho leer, ¿verdad?,
porque tenían poca formación académica, eran capaces de entenderlo. En muy pocas palabras se comunicaba y de una manera tan coloquial y conociendo el pensamiento de los trabajadores que siempre era considerado, la rula era como esperar el periódico que a uno le interesa todas las mañanas. Era algo impresionante como la gente lo esperaba, para saber, para enterarse, para informarse. Y la segunda cualidad que yo le reconozco es que era un maestro, porque a través de ese ejercicio de la comunicación enseñaba. Y esa fue una característica, creo, de los camaradas de toda esa época. Si uno piensa en don Manuel Mora, en tantos otros camaradas, eran en realidad educadores. Yo recuerdo que en mis primeras campañas electorales no pensábamos que íbamos a ganar, pero sí sabíamos que se usaba la campaña electoral para enseñar a nuestros líderes. Don Isaías era entonces un maestro y usaba la comunicación para eso. Pero hay algo interesante, yo me voy a referir muy rápidamente porque el tiempo es muy corto. Él, como dijo Jesús, ya en el 49 estaba, el 49 del siglo pasado, estaba ya organizando trabajadores en medio de la represión. En el 53 ya había organizado una huelga muy importante en la zona sur que lo marcó a él para siempre. Fue una huelga para obligar a que se reconocieran los derechos de los trabajadores que resultaban accidentados en la agricultura. Y luego vino el Código de Trabajo y el Instituto de Seguros y demás cosas a regular los riesgos del trabajo. Pero esa fue la primera regulación que se aplicó en favor de los trabajadores de la agricultura. Y como él había participado precisamente en la gestión de esa normativa, se convirtió en un experto en lo que era la lucha, la defensa legal de los trabajadores accidentados. Y entonces ocurrió, aquí voy ya muy rápido, ocurrió en 1955, me corrige don Álvaro si me equivoco, una famosa huelga de los trabajadores de Puerto González Víquez, en que no resultó como se previó. Era una huelga que desde la perspectiva del partido en esa época o de algún grupo de la dirección del partido fracasó y se le responsabilizó a Isaías, al cabo, por ese fracaso. En realidad me tocó en la última parte de la vida del cabo escuchar la historia que le pedí muchas veces que me la contara porque me sorprendía realmente. Y él, con mucha tristeza, hasta se le humedecían los ojos cuando contaba cómo el partido nunca comprendió que él quedó aislado por la compañía bananera en Golfito. Golfito para esa época tenía solo una entrada y era la línea del tren. Y el tren lo controlaba la compañía bananera. Entonces el gobierno y la compañía llamaron a negociar la huelga en Golfito. Y cuando ya estaban todos los dirigentes, incluyendo su principal dirigente, Isaías Marchena, en Golfito, cerraron la posibilidad de salir y él se quedó ahí aislado. Él temía que los trabajadores rompieran la huelga y no pudieran luego, ¿verdad?, defenderse, que fueran despedidos por haber estado en la huelga y salieran de la huelga sin ninguna garantía. Entonces, al no tener comunicación, él hizo un acuerdo, el mejor acuerdo que pudo hacer en esas condiciones. El partido lo sancionó y lo expulsó. Él no tomó, digamos, la reacción más esperada, podría decir uno hoy, de enojarse y decir, bueno, entonces no me quieren, yo me voy. No, el cabo aprovechó sus conocimientos como en la nueva legislación sobre riesgos del trabajo y se vino para San José. Y durante muchos años ayudó a los trabajadores bananeros a cobrar las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Y de esa manera sobrevivió sin aceptar ofertas muy importantes que le hizo para ese tiempo la United Fruit Company, que lo quería en su nómina, sin aceptar ningún tipo de
de alianza con sectores enemigos de los trabajadores. Siempre permaneció apoyando a los trabajadores hasta que años después el partido necesitó nuevamente de él y lo buscó para que ayudara a levantar de nuevo la organización sindical bananera en el sur. Y de esa nueva época de él en el trabajo sindical surge entonces la última organización para la que trabajó directamente en el campo, la UTG. Yo aquí quiero referirme a dos cosas importantes. Una, la vocación unitaria del CAO. Lo que nos falta hoy, ¿sí? Y la gran enseñanza que tenemos que tomar. ¿Qué es lo que nos está pasando a este movimiento sindical hoy día? Hay de todo tipo de reclamos, todos estamos de acuerdo en que se deterioran las condiciones laborales, pero no hay unidad sindical. Y el CAO nos dio una primera enseñanza sobre la unidad sindical cuando logró algo que ya se refirió muy rápidamente Jesús, y es que unificó. Después de la crisis del 55 y que él fue expulsado, la compañía bananera se aprovechó para introducir lo que en esa época llamábamos los sindicatos blancos, que por cierto, don Francisco Cordero, que está por aquí presente también, está traduciendo unos documentos recientemente liberados por el Pentágono, donde se mencionan en informes de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica el papel de don Isaías Marchena y la necesidad de neutralizarlo, ¿verdad?, mediante la introducción de unos sindicatos blancos. Espero que don Francisco Cordero termine esa traducción pronto y nos la ponga a disposición. El tema es que entonces que aprovechando ese impas entran los sindicatos blancos y cuando él regresa logra algo que nadie creía posible, que fue la unificación de la FOBA, que era el sindicato del Arrero Novarum, una organización sindical que había sido creada como oposición a los sindicatos comunistas después de la Guerra Civil del 48, y la FETRABA, que era la organización de raíz comunista, ¿verdad? Logra esa unificación y fundan la FUTRA, que fue, digamos, el sindicato que luego dio origen a la UTG. Esa vocación unitaria del CAO se manifestó muchas veces después en la CGT, donde también fue, pues de alguna manera alejado, ¿verdad?, porque él tenía la tendencia a llamar a la unidad sindical incluso a aquellos que no eran de su propio bando. Posteriormente en la CUT, en la Confederación Unitaria de Trabajadores, y finalmente en la última organización en que estuvo, que fue la Confederación de Trabajadores de Costa Rica. Esa vocación unitaria nos está haciendo mucha falta, y ojalá alguien de los que ahora están como responsables del movimiento sindical en Costa Rica retomaran esa parte de la actividad sindical y política del CAO. El otro elemento al que me referiré muy rápidamente ya es a su formación como abogado. En realidad, eso que aquí se ha dicho de que él era un abogado no es haciendo ningún tipo de referencia a un abogado empírico. Cuando yo empecé a trabajar con él y que era estudiante de Derecho, fui a saludar a magistrados y a jueces que lo respetaban a él y lo consideraban un litigante más en este país, porque aunque nunca tuvo título, desde los años 50, él estaba en los tribunales litigando con la compañía bananera, ganó infinidad de causas, pero sobre todo ganó huelgas muy importantes que transformaron el derecho laboral en las plantaciones de Costa Rica. Con él aprendí, por ejemplo, que los abogados que nos dedicamos al derecho laboral no podemos contentarnos con saber las normas del código y que tenemos que conocer la realidad en que trabajan los obreros o los trabajadores de cualquier ámbito. Por ejemplo, yo nunca sabía las
actividades que realiza un trabajador bananero. En aquella época, hoy son más, lo que pasa es que no están reguladas, pero en aquella época habían 362 funciones diferentes reguladas en la convención colectiva. Embolsar, deshijar, cortar, etcétera, y ahí iban, y todas tenían un precio. Y cuando ya tuvimos confianza, lo primero que me dijo, bueno, si usted quiere saber, si usted quiere realmente conocer el derecho laboral aquí, venga conmigo, le voy a enseñar cada una de esas funciones. Y así aprendí a negociar también, porque el precio de esos contratos se negociaba en las convenciones colectivas. Creo que como ninguno de los abogados nuestros, que tuvimos algunos muy buenos, puedo decir de don Álvaro Montero Vega, ¿verdad? Pero como ninguno, él conocía en detalle todas las actividades bananeras, todos los procedimientos, y podía discutir con la compañía bananera y con sus abogados o con sus ingenieros de tú a tú. Y eso es muy importante porque él fue realmente respetado. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo a reuniones con la gerencia de Bandeco o de la Yunay, y realmente a él se le recibía como un señor, porque aunque se consideraba un abogado sumamente duro, ¿verdad?, como negociador, también se le consideraba leal y respetuoso. Voy aterrizando porque ya me sonaron la campana. Lo que destaco yo aquí es que él nunca claudicó, siempre utilizó el derecho del trabajo en beneficio de sus correligionarios, sus compañeros trabajadores, que siempre lo respetaron por eso. Yo quiero señalar solo una anécdota final con él. Una vez me estaba emocionado haciendo un discurso y criticando al Código de Trabajo porque ya era muy viejo y había que reformarlo y no sé qué. Y cuando bajé, él me dijo, mire, el Código de Trabajo fue dictado como una norma mínima, como el piso. Si usted quiere mejorarlo, no pida que lo reformemos en la Asamblea Legislativa porque lo podemos echar a perder. Si quiere mejorarlo, utilícelo a través de la negociación colectiva para cambiar y mejorar la legislación laboral. Esa fue otra enseñanza y lo aprendí muy bien. Hoy me sorprende ver la discusión que se ha dado por la reforma al Código procesal laboral, ¿verdad?, que dicho sea de paso, yo me alegro muchísimo porque lo peor que le puede pasar a uno como abogado es que se le muera el cliente esperando la sentencia, ¿verdad?, que era lo que nos ocurría. Pero realmente la reforma es muy buena y todo lo demás lo tenemos que hacer mediante la negociación colectiva. En otra oportunidad espero que hagamos algo más sobre el CAO y poder hablar porque esto da para mucho. Buenas noches. Muchas gracias al señor Pablo Zúñiga. No es con un ánimo censurador desde ningún punto de vista, es el tiempo que apremia y que la transmisión tiene un tiempo que cumplir y por eso a veces tendremos que jalar el mecate que llaman. Seguimos con la compañera Sofía Guillén, dirigente de la Juventud, quien se va a referir también en esta celebración. Un aplauso para recibirla. Bueno, buenas noches. Yo voy a concentrarme en responder o intentar responder una pregunta, y es ¿por qué conmemorar el 85 aniversario del Partido Comunista? ¿Por qué los jóvenes debemos conmemorar el 85 aniversario del Partido Comunista y todas las luchas que eso implica? A los jóvenes nos han enseñado en escuelas y colegios que preservar la memoria histórica de las luchas que dieron personas como el Cabo, como Manuel Mora Valverde, como María Isabel Carvajal, es cosa de otros, es cosa de gente mayor. Y no hay peor idea que esa, porque también corresponde a los jóvenes rescatar esta historia y rescatar las luchas contenidas en esta historia y dadas por estas personas. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Costa Rica de hoy también tiene muchos retos que enfrentar.
y las lecciones del pasado nos pueden permitir aprender, respetar, valorar las luchas y conquistas alcanzadas y entender una forma también para las luchas que siguen. Hoy a los jóvenes nos corresponde desafiar la precaria situación social y económica de Costa Rica. Nos corresponde concretar soluciones. Y parte del legado de esta historia, del legado del Partido Comunista, es la enseñanza de cómo concretar hechos específicos, soluciones a situaciones en beneficio de las mayorías. Las garantías sociales, el Código de Trabajo son un ejemplo de la capacidad que tuvieron estos hombres y mujeres para concretar en mesas, en medio del diálogo, hechos concretos, hechos específicos. Bueno, y la situación que nosotros tenemos como jóvenes y que nos corresponde asumir, tampoco es tarea sencilla. En Costa Rica no existen mejoras con respecto al tema de la pobreza durante los últimos años. De acuerdo con el 21º informe del Estado de la Nación, hay 318,000 hogares en condición de pobreza. Eso es 1.170.000 personas en condición de pobreza. Además de que Costa Rica, la sociedad costarricense, es una sociedad que cada vez es más desigualitaria. ¿Por qué? Bueno, según el mismo Estado de la Nación, el 2% más rico de este país tiene un ingreso promedio per cápita 45 veces mayor que el primer decil más pobre de Costa Rica. La tasa de desempleo también es otro tema que debería preocuparnos mucho como jóvenes. Según la encuesta continua de empleo, la tasa de desempleo abierto fue del 9.6% para cierre del año 2015. Esos son como 220,000 personas desempleadas. Y además sumemos las condiciones laborales precarias de nuestra sociedad, en la cual 1/3 de la población ocupada gana menos del salario mínimo, también de acuerdo a datos del Estado de la Nación. Entonces, la situación que nos corresponde enfrentar también amerita soluciones concretas, porque este sistema excluyente y desigual también nos toca a nosotros. Y no nos toca de cualquier manera. Resulta que somos población socialmente vulnerable en este tipo de fenómenos. Y les voy a dar solo 3 datos. Somos población vulnerable en términos de desempleo. La tasa de desempleo abierta juvenil es de 22.7%. Esos son 83,000 jóvenes que quieren trabajo y no lo consiguen. Además de que la baja calidad educativa que ha imperado durante los últimos años en nuestro país también nos afecta en nuestro desarrollo de capacidades futuras y potenciales. En Costa Rica no estamos aprobando ni las pruebas de desempeño nacional ni internacional, como por ejemplo la prueba PISA, la cual los resultados indican que los jóvenes costarricenses tenemos dificultades para analizar, razonar y comunicarnos con solvencia en problemas de situación de la vida real. Esta es una prueba que realizan varios países a nivel internacional para ver el desempeño en situaciones específicas de la juventud. También nos estamos quedando atrás en eso y también somos los jóvenes los que estamos inmersos en esa situación. La inseguridad ciudadana también nos afecta y de forma muy particular, porque resulta que el 34% de las víctimas de homicidios son personas de entre 20 y 29 años. Así que sí, el sistema excluyente también nos afecta a nosotros y nos afecta muchísimo. Hoy, como aquel entonces, también tenemos luchas concretas que dar. Los jóvenes entendemos la importancia de preservar las luchas del pasado que se gestaron en beneficio de las mayorías, entendiendo que tenemos una tarea fundamental, y es no solo el arte de defender y preservar las conquistas alcanzadas, sino el arte de alcanzar las que siguen. Y esa tarea es nuestra, y tenemos que hacerla hoy. No nos corresponde el mañana, nos corresponde el hoy. Esa es la situación que tenemos que enfrentar. Las grandes enseñanzas del siglo anterior están totalmente vigentes. Los jóvenes tenemos el gran reto de construir país, de hacerlo con responsabilidad y honradez, porque este sistema
egoísta en el que vivimos, excluyente, depredador, también nos está llevando a nosotros. También cae sobre nuestras realidades y la estamos sintiendo fuertemente. Esos datos lo confirman, es la realidad. 83,000 jóvenes desempleados, 83,000 jóvenes que buscan trabajo y no lo encuentran. Un sistema educativo decadente que no nos permite desarrollar nuestras capacidades. Inseguridad ciudadana que también pagamos nosotros, junto con el resto de la población. Decía don Manuel Mora Valverde, secretario general del Partido Comunista, en un discurso en 1979, no estamos apoyándonos en el pasado para descansar. Sería entonces inútil ese pasado, por lleno de escenas heroicas que estuviera. Si nos apoyamos en el pasado, es para avanzar. Son de esas lecciones de las que los jóvenes tenemos la obligación de aprender, porque son las luchas de nuestro pueblo, de nuestra gente, y porque ahora nos corresponde a nosotros asumirla para construir una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria. Entonces, efectivamente, compañeros y compañeras, tenemos muchísimo que conmemorar hoy. Y eso también implica la gran responsabilidad que tenemos en los hombros, no mañana, sino hoy. Los jóvenes tenemos motivos para estar aquí también el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a la compañera Sofía Guillén y continuamos con el compañero Álvaro Rojas. Muy buenas noches, compañeros, compañeras. Yo quería iniciar recordando con mucha emoción a un compañero nuestro, entrañable amigo de Isaías, con el que recorrió un larguísimo trecho, un compañero que durante más de 50 años estuvo en la lucha en los bananales y que nos abandonó muy recientemente. Por esos caprichos que a veces tiene la historia, resulta que estos dos personas, siendo tan entrañables amigos y camaradas, murieron prácticamente con alguna semana de diferencia. Me refiero al compañero Anselmo Matarrita Fonseca, guanacasteco como Isaías y como la inmensa mayoría de los trabajadores bananeros. El compañero Anselmo nos dejó en estos días. Yo digo en el libro que Anselmo no era de los de siempre, no era de los de antes, era de los de siempre. Y a mí nunca me gusta honrar a nuestros compañeros con minutos de silencio, por eso pido un gran aplauso para la memoria del compañero Anselmo Matarrita Fonseca. Compañeros de la causa más justa y hermosa que ha abrazado la humanidad, compañeras, amigos y amigas. Una noche como hoy, hace 85 años, y posiblemente a esta misma hora, en un humilde local del Pasaje Recia, un grupo de obreros, artesanos e intelectuales le entregaron, con la fundación del Partido Comunista, una de las más valiosas herramientas de transformación social que ha tenido nuestra patria. A lo largo de muchas décadas, los comunistas costarricenses supieron, junto al pueblo, escribir páginas brillantes en el libro de nuestra historia. Nació el partido peleando a la par de los desocupados, víctimas de las consecuencias de la depresión
de 1929 en Estados Unidos. La cincha y el garrote con que respondió el gobierno de turno jamás amilanó al joven partido y más bien fogueó cuadros de la valía de nuestro inmenso Carlos Luis Fallas. Apenas 3 años después de fundado, dirigió la huelga bananera más grande en este continente hasta entonces, y desde ese suceso amarró con firmes lazos su destino al del trabajador de las plantaciones bananeras. Fue protagonista directo en la conquista de las garantías sociales de los años 40 y combatió con valor, lealtad y heroísmo en la Guerra Civil de 1948. Mientras reconstruía sus fuerzas, después de la dura represión que siguió a la guerra, el partido dirigió importantes movimientos huelguísticos en la zona sur y empezó a echar raíces entre el campesinado pobre. Sus luchas inspiraron a escritores y personas de todos los ámbitos de la cultura, muchos de los cuales nutrieron las filas del partido. Durante los años 60 y primeros 70, el partido libró una lucha democrática sumamente importante para eliminar la ley que impedía la participación de la izquierda en las contiendas electorales. Esta lucha se saldó con un triunfo, abriéndose las puertas no solo para nuestro partido, sino también para otras fuerzas. La década de los primeros 70 y los primeros 80 el partido lideró luchas muy importantes junto a los estudiantes, obreros, gente de la cultura y del campesinado sin tierra. Lo más cercano a una reforma agraria que se ejecutó en Costa Rica fue gracias a la conquista de decenas de miles de hectáreas de tierra por manos campesinas bajo la dirección del Partido Rojo, como le decían cariñosamente los campesinos al Partido Comunista, gestándose al mismo tiempo, gracias a eso, una importante democratización de la tierra. Hay muchos cantones que prácticamente se criaron por eso y que hoy no tienen grandes latifundios como Sarapiquí y Pocosí y muchos otros. Quienes escriban la historia de la reorganización del sindicalismo y el partido en la zona sur después de la Guerra Civil, escribirán una historia de entrega sin límites, de coraje obrero frente al poder inmenso de la Yunay y sus testaferros criollos. Será la historia de la FOA, de la FUTRA y de la Unión de Trabajadores de Golfito. Será la historia de Isaías Marchena Moraga, el legendario Cabo Marchena, y también de los compañeros y compañeras que lo acompañaron en esa gigantesca empresa de reconstrucción primero y de lucha sin cuartel luego contra el despotismo y la explotación de la frutera norteamericana. Será la historia de Herminia Vázquez y otras valientes mujeres que en la huelga de 1955, cuando los dirigentes de esta huelga estaban presos, se pusieron al frente de la huelga hasta lograr su liberación. La historia de Domingo Rojas Villarreal, de Anselmo Matarrita Fonseca, de Álvaro Montero Vega, de Jorge Conejo Peñaranda, de Modesto Ruiz, de José Solís Vega y otros camaradas que se reunían durante toda una noche en Golfito planeando las luchas y solo suspendían la reunión al amanecer cuando pitaba el tren porque debían regresar a sus fincas, a su trabajo. Como decía Pablo, en esa época en Golfito solo existía el tren. Si a uno lo dejaba el tren, estaba fregado. Es también la historia de los momentos cimeros de esas luchas. La huelga de 1953, donde se consiguió el derecho de los obreros al seguro de accidentes y donde asesinaron al trabajador Eduardo Juárez. La de 1955 en Puerto González. La de 1959-60, en que se logró el pago del aguinaldo, que la Yunay decía no estar obligado a hacer en razón del contrato ley que había firmado con el Estado de Costa Rica. La de 1971, que marca el resurgir del sindicato e inicia la firma de las convenciones colectivas. La de 1974, una de las pocas huelgas legales en este país, y las de 1980 y 1984,
en las que fueron asesinados por la policía del Estado costarricense Juan José Bustos Robles en Golfito, Franklin Guzmán Cruz en Coto y Luis Rosales en Palmar, y heridos gravemente muchos otros obreros. En todas estas batallas estuvo siempre la inteligencia, la experiencia y combatividad de Isaías Marchena Moraga, sin duda el más emblemático dirigente obrero bananero de nuestro país. Marchena participó junto a los suyos en la Guerra Civil de 1948. Luego el Cabo forma parte de un grupo de aguerridos camaradas que se trasladan al Pacífico Sur a reconstruir los sindicatos y el partido en los años 50, en medio de la represión desatada por los vencedores de la Guerra Civil. Una tarea titánica que requería un temple especial. Requería trabajar sin recursos, en largas jornadas bajo el sol y la lluvia, a pie y cuando mucho en bicicleta, y perseguidos por el resguardo fiscal que invariablemente protegía los intereses de la frontera transnacional. Un ejemplo basta para ejemplificar la persecución. En una ocasión detuvieron a Marchena en Puerto Cortés y le colocaron marihuana en el maletín que previamente le habían decomisado. Esta vez fue tan evidente la patraña que el juez desechó la acusación. Una gran ayuda era que los trabajadores, pese a la represión, les reconocían como sus dirigentes y les proporcionaban alimento y abrigo seguro, pese a que esto, si era descubierto, era casi un seguro despido para quienes les ayudaran. En esta batalla desigual jugó un papel de primer orden el periódico La Rula, un humilde dobladillo de 4 hojas impreso al mimeógrafo en papel periódico. En él Marchena ejercía su cátedra como periodista obrero. Los trabajadores buscaban su columna Afilando y Amellando, escrita bajo el seudónimo de Rulamán, en la cual con irreverente humor el Cabo exponía los problemas del momento, sin regatear críticas incluso a los mismos obreros que durante varios años vivieron presa del temor al despido y a las represalias. Así fue creciendo la conciencia. Quiero decirles que yo logré rescatar del olvido la única colección de La Rula que existe, para que ustedes vean cómo era el periódico. Ahora pueden verlo, pero era un dobladito de papel periódico que nos dejaba llenos de tinta, ¿verdad? Porque el polígrafo no acepta muy bien el papel periódico. Los que hemos trabajado en eso lo sabemos, pero era el más barato y había que hacerlo. Esto no es mío, yo lo considero que soy depositario de este pequeño tesoro y espero algún día poderlo entregar a una especie que siempre he tenido en la cabeza, a una especie de museo de la memoria histórica de este país. Ojalá pueda entregarlo personalmente, pero si no lo entregarán mis hijas, espero, ¿verdad? Marchena se forjó en la Escuela de la Vida como dirigente obrero y también como un excelente abogado sin título, como dijo muy bien Pablo. En muchas ocasiones batalló él solo contra el departamento legal de la compañía, que eran una legión de abogados, bastante matrafuleros la mayoría, y les ganó. Toda su inteligencia siempre estuvo al servicio de los trabajadores. Uno de los rasgos más sobresalientes de su personalidad fue su desapego total a la propiedad. Nunca tuvo más de lo necesario para vivir, humildemente. Incluso en una ocasión en que un obrero le pagó con un lote en Desamparados por algún trámite ante el INSS, Marchena se lo regaló a otro trabajador. De alguna manera, ese espíritu de auténtico amor al prójimo se impregnó en el sindicato dirigido por el Cabo, pues las decenas de comités de base de la UTG hacían su trabajo de manera totalmente voluntaria e invirtiendo muchas horas de su descanso en la defensa de sus compañeros de trabajo. Durante toda su vida consciente, Isaías Marchena fue militante comunista y miembro del Comité Regional del Pacífico Sur,
que agrupaba a centenares de militantes y era una de las fortalezas del músculo social de la región, no solamente en las plantaciones. Los obreros, las trabajadoras de las empacadoras y del hogar esperaban siempre con ansias cada semana el periódico Libertad, que circulaba profusamente en las plantaciones. Veían en la prensa partidaria reflejadas sus vidas y las luchas semejantes a las suyas que se libraban en otras partes. Bajo las banderas del sindicato y el partido se expresó muchas veces la alianza obrero-campesina. Cuando se realizaron las extensas tomas de tierra en la región, siempre los obreros apoyaron a los campesinos, ya fuera realizando colectas o presentándose en las reuniones a brindar la solidaridad. También se fortaleció el movimiento campesino con la incorporación de obreros que habían sido desplazados, a menudo con despidos por sus luchas sindicales. Por su parte, el campesinado aportó muchas veces productos agrícolas cuando la compañía intentó rendir por hambre los movimientos huelguísticos. Hoy, el Frente Amplio se honra en este acto que celebra el 85 aniversario de la fundación del Partido Comunista, raíz frondosa de la conciencia de lucha y rebeldía frente a la injusticia, y conmemora la vida fecunda de Isaías el Cabo Marchena, un luchador incansable que dio grandes aportes al desarrollo de la conciencia obrera, haciendo que una parte mayor de las millonarias ganancias de la frutera se quedaran en el país, convertidas en estudio, alimento y esperanza para la peonada y sus familias. Con sus luchas el Cabo honró su patria y a los suyos, y quienes tenían hambre y sed de justicia lograron conquistar una ancha parcela de dignidad y una mejor calidad de vida. De esa madera estaba hecho el camarada Marchena. Tenemos hoy por delante como generación un desafío fundamental. Quienes siempre han gobernado este país están empeñados en llevar adelante una contrarreforma que aniquilaría o reduciría ostensiblemente las conquistas sociales que aún disfrutamos. Detener y derrotar esa contrarreforma es nuestra tarea principal. Las fuerzas del progreso que se oponen a ese rumbo nefasto somos poderosas, pero estamos dispersas y en algunos casos lamentablemente divididas. Todos nosotros, desde el lugar en que actuamos, debemos luchar por construir una poderosa convergencia patriótica nacional que, al igual que en las jornadas luminosas del Combo y el TLC, detenga y derrote esa contrarreforma y encamine nuestra patria por una senda diferente, de auténtico progreso social, con una distribución de la riqueza mucho más justa, de reivindicación plena de los sectores más desposeídos, de mayor democracia y justicia para las mayorías populares. Ese será sin duda nuestro mayor homenaje al compañero Marchena y a quienes como él dieron lo mejor de sus vidas para hacer una patria cada vez mejor. Desde el Frente Amplio nos comprometemos en esa misión. Seguiremos izando cada vez más alta nuestra bandera de lucha por más democracia y justicia social en un proceso que abra camino al mañana socialista que soñamos y soñaron nuestros antecesores. ¡Viva el 85 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Costa Rica! ¡Viva! ¡Viva la memoria imperecedera de nuestro camarada Isaías Marchena Moraga! ¡Viva! Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Álvaro, siempre es un gusto escucharle y queda uno bastante motivado por sus palabras y su experiencia de lucha, siempre consecuente. Para continuar con las intervenciones, tengo el gusto de presentar a una compañera incansable que hoy nos representa en la Asamblea Legislativa, con una voz siempre fuerte en defensa de los pobres, y yo creo que para muchos de nosotros realmente
es un orgullo que esté en este momento en el Congreso y que además es la presidenta de nuestro partido, la compañera Patricia Mora. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Muy buenas noches a mis camaradas de siempre. Esta sala tiene hoy demasiada emoción contenida y nos hace reflexionar sobre la importancia de lo que hoy celebramos. ¿Por qué podemos, cuando recordamos que hoy hace 85 años, aquellos jóvenes ocasionaron lo que sería un cambio para siempre en nuestra patria, por qué podemos vincularlo con la vida del Cabo? Porque yo creo, y oyendo a los compañeros que han hablado sobre el Cabo, yo creo que él resumía lo que para mí es la más grande herencia del Partido Comunista. El Cabo no conoció la intransigencia. Seña inequívoca de eso es la presencia del señor Francisco Morales, 2 veces ministro de Trabajo. No estaban en el mismo bando, pero don Francisco ha venido a honrar la vida del Cabo. Yo crecí oyendo cómo al féretro de Calufa llegó Fernando Ortuño. Había sido su enemigo en la guerra civil, pero llegó a dejar constancia, como hoy la deja aquí don Francisco, de que hay hombres y mujeres que están por encima de las diferencias que pueden emponzoñar el alma. Los comunistas no hemos albergado odio. Quizás con el pasar del tiempo y con el pasar de los años es que hemos venido a aquilatar eso. O alguno de ustedes cree, viéndole la cara guapa a Alicia, que ella alguna vez tuvo odio. No lo conocemos, el odio. Somos seres humanos dispuestas y dispuestos a sentarnos donde tengamos que sentarnos y con quien tengamos que sentarnos para negociar, para llegar a los acuerdos que hagan posible que la realidad de la que Sofía nos hablaba sea erradicada para siempre de nuestro país. Yo no puedo decir lo que a mí la historia, el honor que a mí la historia me ha dado. Un puesto que de ninguna manera merezco. No es una postura la mía. Yo he sido la primer mujer comunista que forma parte de este Parlamento. Y hoy, 85 años después de aquella noche en el pasaje Recia, lo único que me sale del alma es decirle a Alicia Albertazzi que lo que ella entregó junto con todos los compañeros de aquel momento no cayó en saco roto. Que habemos quienes, y ya lo dijo Sofía, estamos dispuestas y dispuestos a levantar para siempre esas banderas. Yo quiero, Alicia, en nombre de los que ya no nos acompañan, en nombre de todos los que hoy estamos aquí, que usted reciba unas flores del Frente Amplio, partido que se siente heredero de lo que ustedes fundaron. Muchísimas gracias, Alicia.
Saludo a la compañera Alicia Albertazzi, que es un orgullo tenerla aquí esta noche. Bueno, continuamos entonces con una participación cultural de un par de hermanos entrañables que se han sumado a este frente amplio y que por los valles y los potreros de este país andan sembrando la semilla de la lucha social, y para mí es un orgullo presentarlos, y creo que después de escucharlos ustedes van a compartir la dicha y el orgullo de que hoy sean ellos quienes le pongan melodía a esta hermosa noche en la que conmemoramos 85 años de la fundación de nuestro Partido Comunista. Al compañero Frank Montero y su hermano Elías. Nada más voy a hacer una aclaración que por motivo de una lesión entrenando artes marciales el violín no podrá ser ejecutado el día de hoy, sí, pero igual mi hermano vino a hacer acto de presencia. Bueno, les cuento, soy educador, por eso me identifico con esa faceta del Cabo Marchena, al cual conozco por el libro de don Álvaro Rojas y por los relatos de Chavitos y de tío Fernando Villalta. El asunto, vengo a esto porque pido como lectura ahora para el colegio Memorias Rojas. Ya que quitaron Mamita Yunay, de hecho insto compañeros y compañeras a los que sean educadores a que sigan por ahí. La cosa es que me dice la subdirectora, usted le está metiendo ideas raras a los chiquillos, ¿verdad? Y yo no son ideas raras, se llama marxismo. Bueno, si ustedes se fijan acá, tenemos una serie de caballeros con sus anécdotas y su asunto, pero nos falta el mejor presidente de la República que tuvimos. Fue tan presidente y tan carga que fue presidente sin ser presidente nunca, y fue el compañero Manuel Mora, ¿verdad? ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! Ok, calma Foster, todo va a salir bien. Le cuento a mis estudiantes, que por cierto que he dicho que Sofía habló porque estaban hablando solo de Marchena, yo no tengo canción de Marchena, pero no importa. Le cuento a mis estudiantes que ellos nunca van a ver al faraón en una inscripción jalando una piedra para hacer una pirámide, o al César jalando una piedra caliza para hacer una cuestión de estas, un acueducto. Y es porque la historia la escriben los vencedores. Entonces, como el presidente era don Calderón, pues él pone la firma. Pero ojo con esto, y sobre todo a los que son compañeros docentes de ciencias sociales, tan revolucionario fue nuestro partido, y tan revolucionarios somos los comunistas costarricenses, que vimos la primera revolución socialista del continente americano, en un proceso democrático. Tan legitimada estaba, que tuvo que ser detenida por un golpe de Estado de 1948. Nos la cuentan al revés, por supuesto, porque la historia la cuentan ellos. Hay un asunto del culto a la personalidad, de mantener a esta gente mística allá lejos. Yo pienso que es importante acercarlos a la condición humana, y por eso le hice esta carta al compañero Manuel Mora,
Creo sinceramente que es importante que volvamos a leer a don Manuel. Yo personalmente me considero marxista, leninista y morista. Leamos los discursos de Manuel. Gracias ahí, gracias. No crean, estoy haciendo tiempo como no está el violín. Esta canción es una carta que más que el espacio va a través del tiempo. Se la quiero dedicar, por supuesto, al compañero Marchena. Se la quiero dedicar a todos los viejos comunistas, a mi tío Villalta, a Carlitos, a todos los que están acá, a Pati, al compañero Álvaro, etcétera. Y se llama Amigo Manuel. Desde mi tiempo basta aquí esta carta, amigo Manuel. Lleva consigo un fuerte abrazo al pueblo y a quienes lucharon por él. Describen las mentes inquietas, inspiradas por tus letras, tu pensar y tu pasión. Solo las palmas, sí. Y el compromiso razonable, escrito tan tinta indeleble en nuestra mente y corazón. Qué lindo el pueblo aplaudiendo juntos. En el sacrificio que hace el joven para estudiar, en quien prefiere la lectura al vicio, quien no se cansa de luchar, junto al obrero y campesino, junto a la patria y su destino, en la vanguardia popular. Tu sello está en la democracia, propia de nuestra idiosincrasia, en cada lucha comunal. Eterno revolucionario que quiso al pueblo emancipar, con tan solo 22 años ya iluminabas el camino hacia la justicia social. Desde mi tiempo basta aquí esta carta, amigo Manuel. Lleva consigo un fuerte abrazo al pueblo y a quienes lucharon por él, y a quienes hoy luchan por él, y a quienes luchamos por él. Ok, esta es universal, así que como ando un poco enfermo, si quieren me acompañan. Puedo morir como nací, sabedlo, puro, sencillo y optimista, de pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista, en las filas del Partido Comunista.
abrí sobre la tarde mi ventana y me sentí un diestro paisajista. Oh, qué bello es pintar para la vida, pintar para el Partido Comunista, pintar para el Partido Comunista. Aquel que amasa sangre entre las nubes, el criminal, el sádico, el guerrista, será aplastado en el mañana limpio por el limpio Partido Comunista, por el limpio Partido Comunista. Yo quiero que mi sangre fluya fácil, siempre a la primera pista. Yo no puedo equivocarme, compañeros. Mi amor es del Partido Comunista, mi amor es del Partido Comunista. Puedo morir como nací, sabedlo, puro, sencillo y optimista, de pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista, en las filas del Partido Comunista. Lo feo de ser el que toca esta canción es que uno no puede estar así, ¿verdad? Eso es como lo abogado. Bueno, esta canción, como les dije, soy educador y es muy divertida de cantarla para mí, porque se ha hablado mucho al respecto. A mí me hace mucha gracia porque en este país, cuando Keylor Navas no está lesionado y la C le gana, la gente sale a la Fuente de la Hispanidad y bloquea y paraliza San José, pero entonces llega Teletica y es un burumbum y un fiestón cívico, ¿ah? Pero cuando los trabajadores y las trabajadoras salen a la calle a luchar algo, antes eran 4 gatos y como ahora es inevitable ver el montón de gente que es, entonces es un acto criminal, me están robando mi libertad de tránsito. Yo no sé, por allá preguntaban la cuestión de que si la huelga era legal o ilegal. Yo creo que este país se construyó a punta de lucha social, de la parte más hermosa de nuestra democracia, la parte más revolucionaria es nuestra forma de democracia participativa. La huelga de huelga y punto. Esta canción se llama La Canción de la Huelga. Poniendo un ladrillo y otro, la nación se construyó. Y ladrillos de conciencia, cemento, sangre y sudor. Este pueblo ha sido y fue el albañil de nuestra historia, el arquitecto de su voz. En las calles y en los campos, obreros y campesinos, con el martillo y la hoz. Si hoy vienes a hablar de democracia, para arrancarnos los votos como quien corta una flor, ¿cómo es que condenas al que marcha si el pueblo por democracia entiende organización? Por cierto, un saludo de parte de los compañeros y compañeras de Barba. Hemos asumido la alcaldía y la transformación ha comenzado. Hoy tenemos garantías, la caja y el código. Fue porque en los años 30 el pueblo se levantó. El pueblo que ha sido y fue el arquitecto de su historia y el albañil de su voz. En las calles y en los campos, obreros y campesinos, con el martillo y la hoz. Si hoy vienes a hablar de democracia, para arrancarnos los votos como quien corta una flor, ¿cómo es que condenas
al que marcha, si el pueblo por democracia entiende organización. Y por eso, camaradas, yo los vengo a invitar. Vamos todos a la huelga, otra vez hay que luchar, porque así defenderemos lo que por derecho es nuestro, lo que nos quieren quitar, lo que tanto le ha costado a los que lucharon antes, hoy debemos reclamar. Si hoy vienes a hablar de democracia para arrancarnos los votos como quien corta una flor, ¿cómo es que condenas al que marcha si el pueblo por democracia entiende organización? Ya con esta me despido, espero les haya gustado. ¡Viva el Partido Comunista! ¡Viva el Cabo Marchena! ¡Manuel Mora vive! Y por eso, compañeros, que no quede nadie allí, que aquello que no se lucha del cielo no va a venir. Gracias. Muchas gracias al compañero Fran Montero, de verdad que se merece otro aplauso su participación. Y ahí donde lo ven, también es parte del equipo de regiduría de nuestro cantón en Barba, ¿verdad? Entonces, de nuestro partido en Barba. Y que ahí además estamos en gobierno en este momento. Entonces, un compañero completo. Pues, para continuar con el acto, quienes gusten ponerse de pie para cantar con nosotros la Internacional Socialista. Esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Internacional. Removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de paz, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrán. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es
el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Y con esta entonación damos por finiquitado el acto, no sin antes recordarles que va a haber un refrigerio aquí al frente, directo donde salimos, en la rotonda. Así que disfruten y buenas noches. Muchas gracias. No con las que te dan a que consumas, no te puedo mirar siempre engañado, eligiendo a los que impusieron ellos, mientras calman sus ansias de grandeza. Tú le eliges los yugos a tu cuello, no te puedo querer siempre callado, quiero oírte maldecir y blasfemando, acabar con la paz que te inventaron para infundirte miedo por el cambio. Que la rabia se torne lucha, hermano, defendiendo lo que hicieron tus manos. Nada valen los ricos sin tus horas, que comparten a los buitres del Estado. Responderemos ante la mentira, la rabia convertida en estrategia, el dolor en maniobra organizada, y esta lucha de abajo hecha conciencia. Solo habré de llamarte patria mía si tomamos las riendas y el camino. Solo habré de llamarte patria libre si los ricos no marcan tu destino. Mienten cuando me llaman al trabajo, en armonía los ricos y los pobres. En mi casa me falta el alimento y en la suya crecieron los millones. Miente, Señor, cuando dice conmovido que esta alianza de quitarme la pobreza, más baratas tal vez quiera mis manos para dar a unos cuantos la riqueza. Usted dice patrias pobres contra ricas y en mi patria me siguen explotando. Cuánto gana mi pueblo en su llamado, cuánto el rico va a estar aprovechando. Mi enemigo me marca al enemigo y quiere que le ayude con el teatro. El que a dos amos sirve, sirve a uno. No me puede engañar, yo estoy abajo. Solo habré de llamarte patria mía si
tomamos la rienda y el camino, solo habré de llamarte patria libre, si los ricos no marcan tu destino.